Muy buenos días. Un año más, el Departamento de Derecho ha encomendado a los miembros del área de Derecho Constitucional la organización de una actividad que se realiza por 17º año consecutivo y que es una de las señas de identidad de nuestro Departamento de Derecho. Y, como siempre, estamos muy agradecidos y muy reconocidos al Departamento por el encargo. Además, estamos igualmente agradecidos, o un poquito más, a nuestro Parlamento, que año tras año respalda y patrocina esta actividad. Por tanto, en nombre del Departamento, quiero agradecer un año más el apoyo del Parlamento a esta actividad que para nosotros tiene una gran importancia. Y tiene gran importancia porque entendemos que una vez al año tenemos que parar un poquito y provocar una especie de reflexión colectiva sobre nuestra Constitución. Y es lo que hacemos año tras año. Y para esto nos concitamos todos, alumnos y alumnos, porque en este caso, en esta actividad, también los profesores, incluso el rector, que nos honra con su presencia, es un alumno. Por tanto, la selección del conferenciante, o mejor dicho, del profesor que va a dar la lección, es especialmente importante. Este año hemos invitado, y ha dicho que sí, al profesor Francisco Camaño. El profesor Francisco Camaño es un constitucionalista. Ojo, constitucionalista significa una persona que estudia e investiga la Constitución, nada más. Cualquier otro significado nos llevaría al siglo XIX de nuevo y nadie quiere ir al siglo XIX. Bien, ¿es un constitucionalista? Sí, pero es un constitucionalista, aunque ustedes no parezcan, aparte de la diferencia de edad evidente entre ambos, es un constitucionalista de los que nunca hemos tenido en España, porque Francisco Camaño estudió la Constitución en su facultad. Yo no estudié la Constitución porque no había Constitución. Esa es una diferencia importantísima. Pero además de eso, hay una segunda cuestión importante. Ha sido capaz de asumir con naturalidad un tipo de actividad y de responsabilidades públicas que, de nuevo también, mezcladas con sus conocimientos constitucionales, es, de nuevo, inédita en España. Y desde ese punto de vista tienen ustedes probablemente al representante más genuino de un nuevo tipo de jurista y de jurispublicista que nunca hemos tenido en España. Y no digo más porque puede que Fran Camaño se enfade conmigo. Bien, por tanto, Fran, bien recibido, encantadísimo de que hayas podido venir y me bajo a escucharte. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor rector, autoridades académicas, parlamentarios, profesores y, sobre todo, alumnos y alumnas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por hacerme el honor de tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, de hacerlo además a través de la fórmula de la lección magistral, que es un género muy universitario, pero muy difícil, porque tiene que atender o procurar atender a ciertos niveles de excelencia, pero también el orador tener la capacidad de transmitir algunas inquietudes y hacerse entender por los demás, lo cual no es siempre fácil, porque hay alumnos que están estudiando, porque hay profesores que, como decía el profesor Chueca, se convierten en este tipo de actos en alumnos, y por tanto, quien tiene que dirigirse a todos ellos asume una enorme responsabilidad. Intentaré no aburriros, intentaré celebrar con todos vosotros la Constitución y además hacerlo como se hace en una universidad, desde la reflexión crítica, desde la transmisión de conocimientos y la ponderación de opiniones diversas. Por eso, al final de mi intervención, como en toda clase, daré la palabra, y si no me lo recordáis, si se me olvidase, a cualquiera de los presentes para que podamos seguir hablando, discutiendo o poniendo en valor alguno de los elementos sobre los que voy a tratar hoy. El título que he elegido para esta lección es el siguiente: La indefensión de los derechos, sobre la eficacia de su tutela tras 40 años de Constitución.
El título pretende solo anunciar una preocupación, que a veces pasa un tanto desapercibida, dado otro tipo de elementos que ocupan los espacios de la opinión pública y de las preocupaciones generales de los juristas. Pero a veces hay corrientes subyacentes que poco a poco van calando, que no detectamos en su momento y que, sin embargo, después tienen consecuencias más que preocupantes para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, que es lo que a todos nos preocupa. Comenzaré, por tanto, con dos pequeños recordatorios. Uno es la lectura de un precepto de nuestra Constitución, quizá ya no muy leído, por desgracia, solo estudiado en algunos momentos en las facultades de Derecho, pero no muy leído, y después intentaré recordar el escenario en el que nacen todos los mecanismos que los españoles nos hemos dado desde el año 78 para proteger nuestros derechos fundamentales. Una vez hecho ese pequeño recordatorio, me preguntaré cómo está todo eso 40 años después. Este va a ser un poco el ejercicio que pretenda hacer hoy ante todos ustedes. Ese artículo de la Constitución es el artículo 53.2, que dice literalmente lo siguiente: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el año 78, los padres de la Constitución eran plenamente conscientes que tener una declaración de derechos que no se puede hacer valer en las puertas y en el interior de un tribunal de justicia es prácticamente como no tener nada. Este artículo establecía la garantía jurisdiccional de nuestros derechos. Explicaba una preocupación que formó parte, y bueno recordarlo, de los llamados pactos de la Moncloa. Aquellos documentos políticos que se firman en octubre, concretamente el 27 de octubre de 1977, con los que las fuerzas políticas de la época, estamos todavía hablando en un periodo de pura transición hacia la democracia, intentan ponerse de acuerdo para al menos establecer el mínimo de pluralidad para encauzar un proceso democrático en España que lleve a las primeras elecciones, al referéndum, a la aprobación de la Constitución, etcétera, etcétera. Entre esos documentos del Pacto de la Moncloa figura uno que es después ratificado en el Congreso y en el Senado, un documento de pura naturaleza política que dice lo siguiente: las fuerzas políticas firmantes se comprometen a impulsar un procedimiento judicial muy rápido que permita la tutela de los derechos de rectificación, reunión, asociación política y la revisión de las sanciones impuestas en materia de orden público. Por tanto, que puedan existir partidos políticos y que no se vaya a la cárcel, que pueda haber ideologías distintas y que no haya represión por parte de las autoridades y de las fuerzas de orden público. Esta era la primera de las inquietudes. Y esta inquietud que está en los pactos de la Moncloa pronto va a tener reflejo en el Consejo de Ministros y después en las Cortes. De hecho, el 16 de diciembre de ese mismo año, el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley sobre protección de los derechos fundamentales de las personas. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, salvo su artículo segundo, que mereció 102 abstenciones, ningún voto en contra. Para acelerar la tramitación en el Senado se llevó por el procedimiento de urgencia, donde se aprobó por unanimidad. Y el texto fue promulgado el 26 de diciembre de 1978 y publicado como Ley 62/78 el 3 de enero de 1979. Es importante que tengamos en la memoria todos presente que la Constitución se acababa de aprobar en referéndum por los españoles el día 6 de diciembre. Estamos casi hablando de vidas paralelas entre esta ley y la propia Constitución, que se promulga el 27 de diciembre y que es publicada el 29 de diciembre de ese mismo año. Es casi una vida paralela y de hecho se suscitó un gran debate en torno a cómo interpretar el artículo 53.2. Para algunas personas, como por ejemplo el senador Martín Descalzo, la Ley 62/78 era la primera norma procesal de toda la nueva democracia española, y así lo dijo en su intervención en el Pleno del Senado.
Sin embargo, pronto existió una enorme discusión acerca de si era una ley meramente provisional, en la medida en que previa a la propia Constitución y, por tanto, no cubría las exigencias del 53.2, y gran parte de la doctrina española en aquel momento se inclinó precisamente por darle ese carácter de provisional. Como todo lo provisional en España, duró la friolera de 25 años y fue derogada, como muchos de los presentes sabrán, en el año 2003. Y a pesar de ser una ley amateur en muchos de sus contenidos, nueva completamente para la cultura jurídica española, a pesar de ser una ley incompleta, fragmentada, con una parte para la jurisdicción penal y que descansaba básicamente sobre algunas mejoras en la jurisdicción contenciosa administrativa, a pesar de todo ello, tuvo la capacidad de defender ante los tribunales ordinarios los derechos fundamentales de los españoles, insisto, hasta la reforma última del 2003 y la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que integra un capítulo específico para la defensa de los derechos fundamentales frente a actos públicos, por tanto, en el orden contencioso administrativo. Pero no solamente existía esta inquietud, esta idea de que los derechos tienen que llegar y ser garantizados por los jueces en España. Existían preocupaciones de fondo muy importantes que quisiera recordar. En el artículo 7 de esa ley, de esa desaparecida ley, se decían cosas tales como, leo su párrafo primero, para la interposición de estos recursos no será necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro recurso previo administrativo. La tutela no la garantiza la administración, la garantiza el juez. Aunque hoy estemos acostumbrados a que el 24 se aplica también en el procedimiento administrativo, realmente es algo exótico. La tutela es la judicial. El juez es el garante, no la administración es el garante de la imparcialidad, en este caso de uno de los poderes del Estado, de los derechos que se tienen que garantizar. Y sobre todo el magnífico párrafo segundo que suponía una inversión de la presunción de ejecutoriedad de los actos, cosa importantísima. Ahora aquí, los que estáis por razones de edad no lo habéis vivido, pero los primeros objetores de conciencia de España presentaban su reclamación como objetores de conciencia y cuando se lo daban ya habían cumplido la mili, porque no se utilizaba la inversión de ejecutoriedad del acto y, por tanto, el acto de la administración militar se ejecutaba, uno se incorporaba a filas y después, cuando se resolvía el contencioso administrativo, se te reconocía el derecho a ser objetor de conciencia. Claro, esta ley invirtió inmediatamente todos estos efectos sobre los derechos de los ciudadanos. Era, por tanto, una pieza fundamental. Poquito tiempo después, aparece la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional y con ella el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero algo mucho más importante que estas dos piezas normativas. Apareció un tribunal formado por 11 hombres y una mujer, doña Gloria Beguet, elegido no por cuotas partidarias, sino entre los mejores, y allí estaban buena parte de los mejores, capaces en un determinado momento, cuando se hizo público en los medios de comunicación quién iba a ser el presidente, algunos lo recordarán, Aurelio Menéndez, era público que lo iba a ser, capaces de decirle a Aurelio Menéndez, para salvaguardar nuestra independencia no vas a ser el presidente y vamos a elegir a otro, porque es más importante el tribunal que la voluntad, en este caso, del presidente del gobierno, que ha hecho pública su deseo de que fuese una determinada persona. Aquel primer tribunal, que podemos situar hasta el año 1986, cuando comienza la renovación, se tomó tan en serio la tarea de la defensa de los derechos y de la Constitución que provocó la mayor revolución cultural desde el punto de vista de los juristas que se ha producido a lo largo de toda nuestra historia. Y yo quisiera, en homenaje a esas personas, recordar algunos de esos elementos. Solo eran 12 y fueron capaces de cambiarlo casi todo y de cambiarlo razonando a través de autos y sentencias, madurando para una España siempre difícil lo que tenían que decir en cada momento y cómo legitimar ante la opinión pública, con todas las dificultades, sus propias decisiones. Tomaron el artículo 24 de la Constitución, que dice lo que dice, y no lo voy a recordar ahora, y de repente se empezó a llenar de conceptos nuevos que hoy estudiáis todos en las facultades de Derecho, pero que prácticamente estaban olvidados en algunos tratados de derecho procesal o de derecho sustantivo tomados en bibliotecas casi siempre fuera de nuestro país.
no solo hubo todo aquello de la supresión de las trabas en el acceso a la jurisdicción, la supresión de los llamados entonces formalismos enervantes, no solamente se incorporaron categorías muy modificadas como la indefensión hasta el punto de la incongruencia omisiva, la incongruencia extrapetita o el derecho al recurso, el derecho a la defensa. Todo esto estaba por hacer y todo se fue haciendo en un espacio muy pequeño de tiempo, utilizando categorías que para muchos españoles de aquel momento eran absolutamente novedosos. El juez natural, la razonabilidad, la motivación de los pronunciamientos judiciales, el reformatium peius, etcétera, etcétera. Si saltamos del 24 y nos vamos al artículo 25, y aquí hay penalistas presentes, pues me dirán, es que con el 25 pasó prácticamente lo mismo, porque realmente en el 25 solo está el principio de legalidad, en su párrafo primero al menos, pero sin embargo de repente estaba el nebis in issue formando parte de la categoría de los derechos fundamentales. Estaba el derecho a ser informado de la acusación. Estaban los elementos básicos de cualquier sistema de justicia penal, que aunque no escritos en la Constitución, todavía no estaban escritos en las leyes. Y a golpe de jurisprudencia y de sentencia fue reeducando la conducta del legislador, pero también toda la conducta de la organización judicial española, que empezó a asimilar y a vivir estos conceptos, a interiorizarlos, a preocuparse por ellos y a ser cómplice de todo este proceso de renovación conceptual. Por último, el 14, derecho a la igualdad. Todo estaba por hacer. Y no me refiero solo a la tutela antidiscriminatoria, por razón de sexo, de raza, etcétera, etcétera, que seguiremos, no, a todas las categorías, que es el terminus comparationis, que es la igualdad en la ley, en qué se diferencia de la igualdad en la aplicación de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Poner orden en todos estos elementos conceptuales. 12 personas que además tuvieron tiempo de decirnos, hombre, que mejor que utilizar la expresión considerando y resultando, que no la entendían ni los propios técnicos en el foro, aquellas enormes sentencias de y resultando y considerando, y que se podían hacer las cosas de otra manera, con otro lenguaje, con otra estructura, que se pueden comunicar las inquietudes de los juristas de una manera mucho más transparente. Insisto, todo eso lo hicieron en un brevísimo espacio de tiempo. Pero ese proceso de implementación real de los derechos, de transmisión de la cultura de los derechos y de las libertades a una sociedad que desconocía absolutamente lo que era y que, formada además en una cultura de base francesa, creía con razón que los derechos nacían y morían en la ley y por tanto que nuestra Constitución en realidad era en el Código Civil y el Código de Comercio y la llamada Constitución negativa lo que hubiese en el Código Penal y que las constituciones eran documentos políticos que poca utilidad tenían. Todo eso en muy poco tiempo se transforma de raíz y España se incorpora ilusionada a la cultura de los derechos. Pero no solo la España retórica, la España real. Los ciudadanos empiezan a sentir que los derechos son y su defensa los que explican realmente sus libertades. Y se vuelven también cómplices en la defensa de esos derechos. Y los medios de comunicación defienden ya la libertad de expresión, el derecho a la información, y los ciudadanos no quieren discriminaciones en el trabajo, ni empezamos a reaccionar y empezamos a incorporar y a vivir como ciudadanos la Constitución. No solo, por tanto, los jueces, los fiscales, los abogados, suscribieron esa mejor pedagogía constitucional que hemos tenido en la historia de España, que fueron los pronunciamientos de aquel primer Tribunal Constitucional. Una inercia que yo diría que se mantiene con bastante solvencia y firmeza hasta mediados de la década de los 90. Sin embargo, ese esfuerzo, ese pulso que mantuvimos hasta ese momento la sociedad española, liderada por el Tribunal Constitucional, también liderada ya por salas del Tribunal Supremo, que se incorporan poco a poco, empezó a decaer. Como no podía ser de otro modo, en la medida en que los derechos fundamentales se normalizaron, formaban parte de nuestra convivencia cotidiana, la atención a los derechos fue disminuyendo. Los hicimos nuestros hasta tal punto que comenzaron a convivir con los otros derechos y, por tanto, pues en un juzgado o en un edificio judicial uno salía de un pleito sobre servidumbres de pasos y después entraba en una discriminación por razón de sexo en el juzgado de lo social. Era un asunto más, un derecho más, un elemento más, una pretensión a defender ante los tribunales de justicia. Normalizamos tanto la convivencia con los derechos que empezamos a levantar el pie
del acelerador de los derechos. Y esto ha tenido, en mi opinión, algunas consecuencias. Este proceso de normalización de los derechos ha tenido enormes ventajas, pero últimamente, sobre todo, insisto, en este siglo ya XXI, está empezando a tener algunas consecuencias. De ahí la pregunta, ¿cómo están los mecanismos de defensa jurisdiccional de nuestros derechos fundamentales a día de hoy? ¿Cuál es su salud 40 años después? Para abordar un tema tan amplio solo lo voy a hacer en dos áreas específicas, donde se demuestra que los derechos, que es la parte que a mí como constitucionalista más me interesa, actúan como la defensa de la persona frente al poder, ¿no? En esta dinámica del man versus state, el hombre frente al Estado, que dicen los anglosajones, pues a mí me interesa también los derechos fundamentales como poder del ciudadano frente al poder público, como reserva de dignidad frente al poder del Estado. Desde esa perspectiva abordaré únicamente dos espacios, los más intensos, el de la jurisdicción contencioso administrativa, que es donde nos jugamos nuestros derechos fundamentales frente a las administraciones públicas, frente a los poderes públicos, además en un sentido muy amplio ya hoy, tal como está regulado en la nueva legislación, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el universo del proceso penal, que es el otro gran lugar donde hacemos valer nuestros derechos fundamentales, en este caso frente al poder de castigar del Estado, frente al jus puniendi. Para ello es obligado comenzar por la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 6/2007, en la que, como saben, se modificó el recurso de amparo. El artículo 52 nos dice que tiene que haber un procedimiento ordinario y subsidiariamente los ciudadanos tendrán el acceso al recurso de amparo constitucional para la defensa de sus derechos fundamentales. En el año 2007, y alguna responsabilidad tengo en aquella decisión, se acordó restringir la posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional. Y se acordó sobre la base de objetivar, esta era la palabra clave, el recurso de amparo. Objetivarlo a la manera de lo que ocurre con otros tribunales de última instancia en otros países, se llamen constitucional o no, como es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero que asumen ese tipo de función de jurisdiccional de última instancia. La idea era que a partir de entonces de esa reforma, lo relevante para la admisión de un recurso de amparo no sería la lesión de un derecho fundamental de una persona en España, sino que sería fundamentalmente la idoneidad de ese recurso para la interpretación por el Tribunal Constitucional de la Constitución, o más sencillamente, para la formación de una jurisprudencia sobre derechos fundamentales del Tribunal. Y que esa decisión de elegir aquellos casos que sirven para hacer mejor doctrina y generalizarlo es una decisión que va a quedar en manos del propio Tribunal. Aquí se utilizaron varios argumentos que deben ser aclarados en profundidad. Primero se dijo, esta reforma es idéntica al equivalente que está en la ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán. No es del todo cierto. Y esto es importante decirlo, no es del todo cierto. Si leemos el artículo 93A1 de esa ley alemana, se dice que el recurso de amparo es admisible si se da una de estas dos circunstancias, no una, dos. La primera, que el recurso tenga relevancia constitucional fundamental, que es nuestro ETC, especial trascendencia constitucional, lo que se introdujo en la reforma. Pero también añade, acto seguido, o que el recurso verse sobre una lesión cualificada de un derecho fundamental. Esto es, a mí este asunto no me sirve para hacer doctrina. Sobre esto ya me he pronunciado 40 veces, pero lo cierto es que a este ciudadano se le ha lesionado de manera grave un derecho fundamental, aunque si era con una resolución judicial inaudita aparte, que tengo 400 sentencias diciendo que eso vulnera el artículo 24. Pero una vulneración grave por una resolución que se ha dictado inaudita aparte del 24, yo debo entrar igual. Esta segunda pieza no está. De tal manera que en Alemania se quedan fuera las vulneraciones de derechos, como dijo alguna vez el propio Tribunal Constitucional Español, que sean parvedad de materia, es decir, que no sean graves, pero cualquier lesión relevante de un derecho fundamental entrará también, aunque no cumpla el requisito de la relevancia constitucional fundamental.
En el caso español, esa segunda pieza, que a mí me parece importantísima, no está. Se ha dicho también, no, esto lo hacemos porque esto es como el certiorari, el writ of certiorari del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Claro, esto de transportar y trasladar categorías sin más, de la cultura jurisdiccional anglosajona a la continental de tipo alemán, como no es nuestra jurisdicción constitucional, es absolutamente un despropósito. Claro que en Alemania, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos elige los casos que quiere, pero es que a principio del periodo de cada periodo hace públicamente las preferencias de selección de asuntos que decide. Es decir, el tribunal tiene un portavoz que públicamente dice, este año, en este nuevo termo, en este nuevo periodo, al tribunal le preocupa especialmente los brotes de discriminación por razón de raza, le preocupa especialmente la situación en las aulas, le preocupa especialmente portar armas de la enmienda por parte de los... Y por tanto nos vamos a dedicar exclusivamente a esos derechos. Los españoles no sabemos eso. Nadie nos dice cuáles van a ser las preferencias del Tribunal Constitucional a lo largo de X tiempo. Sencillamente sabemos que si no tiene especial trascendencia constitucional, nuestro amparo será rechazado por providencia. ¿Este proceso de objetivización del amparo tiene sentido? En mi opinión, sí. Por eso digo que alguna responsabilidad, aunque lejana, he tenido en esta reforma. Efectivamente, la función principal del Tribunal Constitucional es defender los derechos básicamente a través del control de la ley, porque los tribunales ordinarios no pueden expulsarla del ordenamiento jurídico. Por tanto, si ya tenemos una jurisdicción hecha a los derechos fundamentales, lo lógico es evitar que estemos pendientes de recursos y de cuestiones de inconstitucionalidad 9, 10 años que lo hacen inútil y que el tribunal se centre. Por eso la reforma permitía la inconstitucionalidad, la declaración no solo en salas, sino en pleno, sino en salas, se centre el tribunal y que expulse del ordenamiento jurídico las normas, especialmente las leyes contrarias a los derechos fundamentales, dejando el resto de las tareas de garantía básicamente al Poder Judicial. En segundo lugar, porque estábamos viviendo ya ciertas tensiones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como consecuencia del amparo. Recordemos que la Sala Primera del Tribunal condenó a 500 euros a varios magistrados del Tribunal Constitucional por haber rechazado, por providencia, un determinado recurso. Esa condena, por cierto, fue recurrida ante el tribunal y el tribunal se absolvió a sí mismo de esa condena. Son espectáculos no muy bonitos acerca del funcionamiento de un sistema de justicia, pero forman parte de nuestra historia en estos 40 años también. Por tanto, deberíamos buscar un criterio que evitase la tensión entre los dos. Pero el argumento técnico, el más poderoso, es que el recurso de amparo, a pesar de que se denomine recurso, no es un recurso. Es decir, la jurisdicción, el Poder Judicial ya ha hablado y termina con la última decisión del Tribunal Supremo. El amparo no es un recurso dentro de la cadena del sistema del Poder Judicial. Es un remedio en justicia, pero no un recurso técnicamente. Cuestión distinta es que el Tribunal Constitucional haya cometido el error, desde fechas muy tempranas, a resultas del 24, de hacer pronunciamientos devolutivos, que nunca debió de haberlo hecho. Debió de entrar, aunque fuese en materia de presunción de inocencia, y decir se ha vulnerado, sí o no, y se anula. Y no decir se ha anulado la validez de la prueba, devuélvase al tribunal para que dicte otra que no la tenga presente. Ese es un error metodológico profundo, porque eso llevó a entender que el amparo era un recurso. Y el amparo es un remedio en justicia, nada más, como lo es la revisión. Y todo el mundo entiende que la revisión, aunque está dentro del sistema ordinario de la jurisdicción, no es un recurso, es otra cosa. Pues aquí ocurre lo mismo. El amparo debiera tener siempre efecto rescisorio de cosa juzgada. Es una excepcionalidad constitucional para determinados derechos fundamentales y no para todos, con efecto rescisorio y no debiera tener, por tanto, efecto devolutivo, como si se tratase de una casación. Por tanto, objetivar el amparo permitía al Tribunal Constitucional defender los derechos desde la óptica del control de la ley, que es algo que no puede hacer el resto de los tribunales de justicia. Quizá debió de mantenerse la segunda pieza del modelo alemán, también las lesiones graves deben ser atendidas, pero lo cierto es que la utilización de este nuevo requisito, con lo que ya denominamos todos ETC, pues esta ETC ha hecho que si ya era difícil llegar al Tribunal Constitucional para defenderse los derechos, ahora es más fácil que nos toque la lotería en estas fechas navideñas. Es casi más fácil eso que tengamos una posibilidad de admisión.
Hasta el punto es así que el propio Tribunal Constitucional ha intentado explicarnos varias veces qué quiere decir y ha dictado algunas sentencias clarificándonos a todos los españoles qué se entiende por especial trascendencia constitucional y en qué supuestos existe o no existe. A pesar de esas sentencias, seguimos casi todos sin saber, yo creo que incluido el propio tribunal, cuándo hay y cuándo no hay especial trascendencia constitucional. Hemos perdido una de las piezas de protección de los derechos, no del todo, sería exagerar, pero lo hemos aminorado en su capacidad. Y el argumento es que el tribunal está muy saturado. Siguen siendo 12 personas, las mismas que había en el año 81, en el año 82 y en el año 83, en una España necesitadísima de derechos. Y hoy, que no lo necesita tanto, el problema no puede ser exclusivamente alegar cargas de trabajo. Yo creo, al menos visto desde fuera. Pero si admitimos que cabe objetivar el amparo porque hay una defensa jurisdiccional de los derechos a través de los miembros de jueces y magistrados del Poder Judicial, hasta ahí no habría ningún problema. Pero ¿qué ocurre si de repente poco a poco objetivamos también los procedimientos dentro del Poder Judicial? Porque a lo mejor no somos conscientes de ello, pero lo estamos haciendo de manera progresiva. Esto es, los mismos impedimentos que pusimos por razones de objetivar la doctrina e interpretar de manera general, y no los casos, los derechos fundamentales para justificar el amparo, lo hemos trasladado ni más ni menos que a la casación ante el Tribunal Supremo. Lo hemos trasladado primero con la ley de enjuiciamiento civil, la primera reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que dijo, no, la casación a partir de ahora va a ser una casación absolutamente objetiva. Y por tanto, los únicos asuntos que vamos a ver son aquellos que objetivamente interesan a la jurisdicción civil y por tanto a la Sala Primera del Tribunal Supremo para hacer doctrina. Todo lo demás se muere en instancias anteriores. Esta misma idea, en la que no vamos a entrar porque quedé en hablar solo del orden contencioso y de la jurisdicción contenciosa, es la que se retoma con la Ley Orgánica 7/2015 de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo que ahora nos interesa a nosotros de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, donde se cambian por completo la lógica de la admisión del recurso de casación. Y se establecen, por tanto, una serie de preceptos, artículo 88, se van modificando, y de supuestos donde la casación se objetiviza y, por tanto, solo será admitida si se dan esas circunstancias de objetivización de la casación. Dicho con otras palabras, al Tribunal Supremo ya no le interesa si te han discriminado, a la Sala Tercera. A la Sala Tercera ya no le interesa porque ella no va a hacer doctrina ni sobre la discriminación, ni sobre la incongruencia omisiva, ni sobre si en el procedimiento administrativo sancionador se ha sido informado de la acusación debidamente, porque eso no hace doctrina desde el punto de vista de la Sala Tercera. La doctrina está en contratación pública, está en expropiación, está en servicios públicos, ese es su ámbito. Y ahí es donde él quiere interpretar y objetivar. ¿Y qué ocurre, mientras tanto, con nuestros derechos fundamentales? Es curioso, la reforma introduce una especie de apartado donde dice se presume la objetivización siempre que se haya transitado el procedimiento administrativo, contencioso administrativo previo por el título específico de protección de los derechos fundamentales. Ah, vale. Entonces dice, bueno, si yo he ido y he alegado la vulneración de un derecho fundamental en la instancia, entonces ya, si voy en casación al Tribunal Supremo, se presume que mi recurso va a ser admitido por la sala, por la sección de admisión nueva del Tribunal Supremo. Pues quien piense eso se equivocará bastante. Primero, porque las vulneraciones de los derechos fundamentales a veces se detectan cuando se detectan. Hay veces que la primera vez que se vulnera ese derecho, lo hace la propia sentencia que se dicta. Y si esa sentencia es en única instancia, por ejemplo, de un TSJ, supongamos una sentencia incongruente de un Tribunal Superior de Justicia, yo no puedo ir a la nulidad de actuaciones porque me lo impide el 241, que literalmente dice que para poder ir tengo que agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Por tanto, no puedo ir a la nulidad de actuaciones. Tampoco puedo ir, porque la propia sala ya lo ha dicho, de la sección de admisión del Tribunal Supremo ya lo ha dicho, al llamado complemento de sentencia, a esa especie de aclaración posterior que tenemos también reconocida en la legislación procesal. Con lo cual solo me queda ir al Tribunal Supremo, invocar que la sentencia me ha producido una vulneración de mi derecho fundamental y cruzar los dedos. Pues ¿sabéis lo que ha hecho la Sala Tercera para salir al paso
de situaciones manifiestamente injustas, pero seguir manteniendo la objetividad de la casación en la reforma, pues ha dictado la sección de admisión una serie de autos, que si después hay interés se los puedo facilitar, aunque basta con ponerlo en cualquier buscador para localizarlos, donde se dice: es verdad, se le ha vulnerado a usted previsiblemente la sentencia que impugna o pretende impugnar en su escrito de preparación, probablemente ha omitido o tiene una incongruencia entre el fallo y la fundamentación jurídica, por poner un caso. Y usted no pudo antes ir en ningún momento anterior porque el 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que efectivamente para ir a la nulidad de actuaciones primero hay que agotar el recurso extraordinario y usted se ha venido aquí ante el Tribunal Supremo. Pero claro, esto no forma parte de la dimensión objetiva y por tanto yo no puedo admitir su recurso de casación. Y aquí viene lo bonito. No obstante, esto se llama hacer justicia material. No obstante, claro, esto es tan gordo que lo que voy a hacer es ordenar reabrir el plazo que ya ha precluido según el mandato del legislador y entender que cuando uno puede saber si ha agotado o no y ha utilizado o no el recurso extraordinario es cuando yo lo inadmito. Y por tanto vamos a computar el plazo desde ahora. Entonces dicta una serie de autos diciendo: reábrase el plazo para que se presente la nulidad de actuaciones. Claro, es un Tribunal Supremo haciendo de legislador o supliendo el déficit de un legislador que no se ha acordado en absoluto de los derechos fundamentales a la hora de intentar objetivar el recurso de casación. Y ojo, esta casación ya no está solamente en el Tribunal Supremo, es que le hemos aplicado también a algunos tribunales superiores de justicia y la queremos seguir objetivizando. El elemento más peligroso de todo este proceso de objetivización de la jurisdicción es perder la lógica de lo que es la jurisprudencia y el Poder Judicial. Y esto a mí me parece tan importante que quisiera que fuese el centro de reflexión de mi intervención. El Poder Judicial, y no voy a ir ni a Locke ni a Montesquieu, no tiene su razón de ser en crear una especie de tercer poder que interprete la ley de manera distinta al legislador. Esa es una explicación bastante razonable que se ha hecho a lo largo de la historia, pero no es realmente el problema. El poder de juzgar es consustancial a la Constitución porque sin él los derechos y las libertades del ciudadano dejarían de existir como instrumentos de defensa frente al poder público. Como contrapunto a la homogeneidad de la ley, porque la ley lo que intenta ser es la igualdad, la ley es la vocación de igualdad, frente a la tiranía de la igualdad o de la uniformidad, si me permitís la expresión, en el mundo liberal, que es un mundo individualista, que es un mundo antropocéntrico, que es un mundo donde la persona es el centro intelectual de su universo, lo que se hace y lo que hace el juez es incorporar a la vida jurídica de la comunidad no la igualdad, que eso lo hace el legislador, sino mi derecho a la diferencia. ¿Me explico? Mi oportunidad de poder demostrar ante alguien que es independiente que mi caso no es exactamente igual al de otro, que mi caso no es exactamente igual a cómo lo dice la ley, que mi caso tiene matices, que mi caso es distinto y en la medida en que puedo coger ese caso, llevarlo a un tribunal de justicia, alegarlo, exponerlo, debatirlo y se me puede dar razón, yo sí tengo la idea de que conmigo se ha hecho justicia. Esta visión de la necesidad del Poder Judicial como contrapunto a la igualdad, casi como un derecho a la diferencia frente a la homogeneidad de la ley, es lo que hace que sea imprescindible hasta tal punto que allí, como Locke, que para él el Poder Judicial no existía, como bien sabe, sin embargo en el mundo anglosajón es esencial por sí mismo, la cultura de la jurisdicción. La idea, por tanto, de que tiene que existir un tercero suprapartes que aplique el derecho secundum legem y, por tanto, de forma justa, nace exclusivamente con la llegada del Estado constitucional como necesidad de que se haga justicia a pesar de la ley, de la voluntad general. Yo necesito que se concrete en el caso. Por tanto, el derecho de acceso al juez se convierte en una pieza clave de todo sistema constitucional. ¿Y esto qué me diréis que tiene que ver con la casación? Pues algo muy importante. La jurisprudencia es el caso que se convierte en regla. Es el caso que, como se parece a otro, y hay 3 o 4 sentencias semejantes, se convierte en regla de interpretación para los jueces. Lo cual no quiere decir que pasado un tiempo no cambie el caso y aparezca una regla de interpretación distinta.
Sin embargo, la objetivización de la casación lo que está produciendo es lo siguiente. Los jueces primero interpretan la ley y una vez conveniada cuál es la interpretación, nos la aplican a los casos. Tenemos como dos legisladores, el legislador del BOE y el legislador intelectual, legislador entre comillas, intelectual, que antes del caso interpreta lo que quiere decir la ley, lo acuerda y después lo aplica a una sucesión de casos. Y eso no es propiamente la razón de ser ni de la jurisdicción ni de la jurisprudencia. Si estuviese el maestro Wasp, nos recordaría a todos aquello de, no, la jurisdicción es la determinación irrevocable del derecho en un caso concreto. Dicho con otras palabras, la objetivización de la casación, aparte de olvidarse de los derechos fundamentales como caso concreto, como persona que lo está padeciendo detrás de ese caso, está volviendo extrañamente a la vieja idea del référé legislatif de la Revolución Francesa, donde, para que los alumnos lo puedan tener presente, como los jueces eran la boca que aplicaba las palabras de la ley, según Montesquieu, cuando un juez tenía dudas de interpretación de una ley, le tenía que preguntar al Parlamento cuál era la verdadera interpretación. Pues ahora pasa un poco igual, solo que en vez de preguntarle al Parlamento, le preguntamos a la sala de admisión de la sala tercera, a la sección de admisión de la sala tercera del Tribunal Supremo. Y esto puede decir uno, está bien, funcionalizamos el papel del Tribunal Supremo como último tribunal, estaría muy bien si debajo del Tribunal Supremo tuviésemos muchas instancias procesales que nos garantizasen nuestros derechos. Pero cuando uno repasa los diversos procedimientos jurisdiccionales en el ámbito contencioso y en el ámbito penal, puede llegar a la conclusión que la gran mayoría de las veces, con suerte, el Tribunal Supremo es la segunda instancia. Por tanto, nos la jugamos en la casación y solo va a conocer de recursos de casación. Advierto, por tanto, sobre ese riesgo en el ámbito contencioso administrativo y las consecuencias que tiene. Y ya para finalizar, en el ámbito penal, porque me estoy alargando en exceso. En el ámbito penal también hicimos una verdadera revolución de los derechos, pero aquí quedó incompleta. Y no hemos sido capaces de salir al paso de lo que nos está ocurriendo y cada vez las cosas se nos están complicando más. Me refiero a la circunstancia que padecemos todos los españoles, y los que no la han padecido, desgraciadamente la padecerán, de que a lo largo de toda la fase de investigación de un proceso penal, uno no puede alegar que se le ha vulnerado un derecho fundamental. Mejor dicho, lo puede alegar, pero como si no lo hiciese, porque como todos sabemos, sea el procedimiento penal ordinario, sea el abreviado, hasta la fase de juicio, hasta abierto el juicio, no se puede discutir si ha existido o no la vulneración de un derecho fundamental. Dicho con otras palabras, se ha entrado y se ha realizado en mi empresa un registro ilegal y 3 años después, cuando ya he perdido todos los clientes y todos los contratos, puede haber un tribunal de justicia que diga todo esto es nulo, nunca hubo indicios razonables contra la empresa de estos señores porque el registro se practicó sin las debidas garantías constitucionales. Claro, 3 años después, eso sí es corta la investigación, ya no digamos si dura 12, porque a pesar del recorte del tiempo puede ser eterna. Esto está pasando todos los días. Y el problema es que los jueces de instrucción que son conscientes de esto no tienen posibilidad tampoco de salir al paso. Es decir, saben que tienen ante sí unas escuchas ilícitamente obtenidas, pero él no es quien para anularlas. Tiene que esperar, si es procedimiento abreviado, a la fase previa del procedimiento abreviado de apertura, ya de proceso, y ahí discutirlo. Con lo cual se siente obligado a practicar una serie de diligencias en paralelo para intentar demostrar que aquella diligencia realmente es ilícita y así no tener que abrir el juicio y, por tanto, poder dictar archivo. Eso cuando exista la mejor de las voluntades. Esto es uno de los grandes defectos de nuestro sistema penal, no mejorado ni no superado desde el año 78 hasta hoy. Tenemos en ese punto los deberes sin hacer y lo estamos padeciendo muy gravemente todos los ciudadanos, personas físicas y jurídicas de España. Y no podemos seguir así. En una reforma intentada en el año 2013, que no salió adelante, de Código Penal Procesal, se establecía un mecanismo para que en fase de investigación yo pudiese alegar, como en cualquier otro país, la vulneración de derechos fundamentales antes de la apertura del proceso penal. Porque las consecuencias, y ahora voy a leer alguna sentencia del Tribunal Supremo muy brevemente, son absolutamente dramáticas. Si después de 3 años, en el que se me han abierto, pongo el ejemplo, unas escuchas absolutamente ilícitas por parte de una unidad policial,
se aportan al proceso. Pero claro, como consecuencia de esas escuchas se me toma declaración a mí, a otras personas, a terceros. Claro, después se me anulan las escuchas, pero se me dirá que el resto de la prueba vale, porque la teoría de la fruta del árbol envenenado no se aplica de manera automática, la conexión de antijuridicidad, estas cosas que estudiaréis y que muchos de los presentes conocen. Pero al final, cuando yo llego al juicio oral, hay un acervo probatorio no infectado por la prueba ilícita que ha dado lugar al desarrollo de todo el proceso penal, frente al que no puedo combatir, frente al que técnicamente ya no puedo combatir. Os voy a leer, si me lo permitís, muy brevemente, os voy a resumir muy brevemente, una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, de 7 de abril de 1995. Lo he buscado porque ejemplariza muy bien lo que os quiero transmitir. En ella se da cuenta de cómo una audiencia provincial se plantea por la vía del 793.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto, el trámite previo que está previsto en el procedimiento abreviado. El abogado plantea la nulidad de la prueba y la vulneración de un derecho fundamental, como consecuencia de unos registros domiciliarios y de una grabación en vídeo que considera que se hizo sin las debidas garantías constitucionales. Pues bien, la Sala, en ese trámite, que es un trámite específico para la defensa de derechos fundamentales, dice, no ha lugar en este momento y lo miraremos valorando el conjunto de la prueba cuando ya estemos en el debate dentro del juicio oral. Y por lo tanto, contrastando toda la prueba, ya decidiremos, no ahora al principio del proceso, sino después, en pleno debate, ya decidiremos si esa prueba ha sido lícita o no desde el punto de vista del respeto a los derechos constitucionales, en este caso, la inviolabilidad del domicilio de esta persona. Pues bien, esta sentencia, en la audiencia provincial llega a la conclusión de que esas pruebas no son nulas y por tanto son válidas, y este ciudadano recurre ante el Tribunal Supremo, diciéndole que lo que no puede hacer la Sala es, en el trámite previo específico de derechos fundamentales, lo que no puede hacer es posponerlo para después y después decir que esa prueba es válida. La respuesta del Tribunal Supremo es la siguiente. Primero, que es decisión de los tribunales de justicia determinar el momento procesal en el que se debe o no determinar la validez de la prueba. Y que, por tanto, la Sala pudo haberlo hecho en el trámite específico o pudo haberlo hecho tal como lo hizo después. Y dicho esto, os leo literalmente. Si el registro se hubiese declarado nulo previamente, y la norma, recuerdo, no obliga a ello, dice la Sala Segunda, tal como venimos diciendo, entonces, efectivamente, hubiese sido ilícita la prueba y la confesión hecha en el juicio, ya que las armas de fuego encontradas en el registro carecerían de existencia legal en el proceso, sin que, en consecuencia, la confesión pueda convalidar un acto que sería nulo. Lo que había hecho la audiencia es, el registro es nulo, pero usted ha confesado que tenía las armas en su casa y, por tanto, la prueba es válida. Y el Tribunal Supremo dice, es verdad que la audiencia pudo haberlo hecho en el trámite previo o en el trámite de juicio oral. Y es cierto también que si lo hubiese en el previo, esta persona sería inocente, pero como se hizo en el juicio oral, entonces toca que sea culpable. Realmente es absolutamente preocupante desde el punto de vista de nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo puede ser que una prueba sea lícita o no sea lícita en función del momento procesal, cuando está en juego ni más ni menos que la inviolabilidad del domicilio? ¿Cómo podemos estar preocupados si la Sala Segunda está del Tribunal Supremo sobre cuál es el momento procesal idóneo dentro del procedimiento penal abreviado y no estar preocupado de que en toda la fase de investigación, la antigua instrucción, no tenemos una sola oportunidad, como se tiene en Francia, como se tiene en los Estados Unidos, como se tiene en prácticamente cualquier democracia de nuestro entorno, de decirle, oiga, antes de seguir, esto es ilícito y no me va usted a someter al escarnio público durante 2 o 3 años. ¿No? La fase de petit jury en los Estados Unidos, que lo ves que incluso se celebra a veces con jurado, en algunas películas lo habréis visto, y el jurado dice, la prueba es nula. Como la prueba es nula, no ha lugar siquiera que se inicie ningún proceso penal. Porque claro, si usted me inicia el proceso penal, concluye la investigación y me deja para el final si la prueba es nula o no, aparecerán muchos otros factores, muchos otros elementos, que yo ya no sé si son consecuencia de persecuciones públicas arbitrarias, de investigaciones correctas o incorrectas que la defensa no podrá sanear. Por tanto, tenemos también ahí una tarea por hacer en el ámbito de los derechos fundamentales. Concluyo. Mi maestro, el profesor Rubio Llorente, me dijo en una ocasión,
en actos como este, me gusta especialmente acordarme de él, porque somos muchos los que le echamos en falta. Me dijo una vez con un tono cariñoso que él tenía con algunos de sus discípulos: hijo, algunos derechos parecen hechos para proteger a los delincuentes. Se refería a algunos derechos fundamentales, no declarar contra sí mismo, no tal. Pero añadió inmediatamente: y es que incluso en una sociedad libre corremos el riesgo de que quien tiene el poder nos quiera hacer pasar por lo que realmente no somos. Y ese es el juego de los derechos fundamentales, ese es el juego de nuestras libertades. Y no deberíamos levantar el pie de las alertas en relación con los mismos. Nuestro sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos se está, sin que seamos del todo conscientes, debilitando en algunos puntos, y es preferible, en momentos como este, que celebramos la fuerza de nuestros 40 años de Constitución, advertir de ello, al menos para que el legislador tenga también la capacidad de reflexionar sobre todo ello. Muchísimas gracias. Y ahora es el turno de todos los que están al otro lado de la mesa, que son mayoría. Estaré encantado de poder escuchar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Sí, por favor, adelante. Intentamos escuchar a vuestro compañero. Para destacar del Estado constitucional y que se pudieran emitir más recursos a trámite de recursos de amparo, no estaría bien que hubiese un control difuso de constitucional de la grave, es decir, que fuese la jurisdicción, no fuese Sí, el debate entre la jurisdicción difusa y la jurisdicción concentrada, el modelo kelseniano, es complejo. Personalmente, pero esto es una opción puramente subjetiva, yo creo que el derecho vive con más naturalidad donde no existe jurisdicciones ad hoc. Es decir, lo normal es que los derechos fundamentales sean derechos, tengan mecanismos, eso sí, de medidas cautelares específicas, etcétera, etcétera, y que lleguen a un último tribunal, como llegan otros, y éste resuelva. Intelectualmente a veces es muy difícil saber qué es derecho fundamental y qué no es, y sobre todo individualizarlo en un caso. Pero el sistema de jurisdicción difusa, como todo modelo hecho y creación de los hombres y de las mujeres, tiene problemas de operatividad también. Por ejemplo, nosotros que tenemos una cultura jurídica europea, desde ese punto de vista, nos parece muy mal siempre que vemos que el juez número 1 dice lo contrario que el juez número 2. Imaginaros, en un caso cualquiera, esto no puede ser. Este juzgado me da la razón, soy un trabajador en un despido colectivo y me paga 20.000 euros, y al de al lado, que está en la misma empresa, en el mismo despido colectivo, le dicen que no tiene derecho. Esta es una idea que produce un efecto de injusticia del sistema. Pues imaginaros en los modelos difusos donde hay un juez que dice esta ley es contraria, ni más ni menos que una ley, a la Constitución, y otro dice no, es constitucional. Claro, hay que tener una cultura específica y socialmente, una cultura jurídica determinada para que esas figuras encajen con naturalidad. A mí me gustan especialmente, pero asumo la complejidad de implantar digamos, en las democracias europeas y en nuestro modelo de derecho una cultura donde además lo importante no son las leyes sino las sentencias. Y por tanto todo esto es un mecanismo complejo y difícil de administrar para nosotros. Pero sí podríamos haber potenciado mucho más elementos difusos de nuestra jurisdicción constitucional. Yo creo que esto lo podríamos hacer, y la idea de la reforma del amparo, para que hubiese menos, era precisamente que el Poder Judicial se encargase, ya que es un Poder Judicial no sospechoso, como era cuando pusimos en marcha la Constitución, porque eran jueces formados antes de la Constitución, ya que tenemos ya un Poder Judicial a la altura de los derechos, y yo no dudo de ello, encomendémosle esa función. El problema es cuando el Poder Judicial a la altura de los derechos coge la cúpula, que es el Tribunal Supremo, y reduce las capacidades de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo. Y lo hace de manera inconsciente, porque su preocupación es objetivar la casación. Dicho con otras palabras, es razonable objetivar el amparo,
eso es razonable, o puede serlo, con polémica, pero ya si además objetivamos la casación y no tenemos mecanismos sustitutivos de defensa de los derechos ante el Tribunal Supremo, tendremos un problema serio. Tendremos un problema serio de defensa de nuestros derechos. Para contestarte directamente, si hubiésemos establecido un recurso específico que garantizase dentro de la jurisdicción ordinaria, como teníamos antes la vieja ley 62-78, pero esta vez ante el Supremo, para poder unificar la doctrina, pero sobre casos, ya tendríamos ese efecto de jurisdicción difusa sobre los derechos, en la defensa de los derechos fundamentales. El problema es que no lo tenemos. Y ahí se produce un cierto vacío, que es el que intenté, sobre cuya preocupación intenté manifestarme hoy. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Yo por aprovechar la presencia del profesor Camello, me ha interesado especialmente las menciones que por razones obvias de edad al contexto en el que se aprueba la ley 62-78, sobre todo cuando desde la actualidad se dice que no ha habido cambios, no ha pasado nada. Es decir, yo en ese momento era estudiante de tercero de la Facultad de Derecho de Zaragoza, pero sobre todo me interesa, ya que está, y creo que no lo has dicho por obvias razones de tiempo, has mencionado el primer Tribunal Constitucional y has dicho, salvo la mención de que se iba a nombrar a alguien que después los magistrados en su diversa decisión no votaron, se compare con... pero has dicho que ibas a mencionar a algunos y no los has mencionado. Eso sería interesante que los alumnos escucharan quiénes fueron esos primeros magistrados del Tribunal Constitucional. Pues allí estaban muchos juristas españoles cuyos libros estáis estudiando, seguro, o habéis estudiado, aunque sea solo de referencia. Por ejemplo, Díez Picazo, el catedrático de Derecho Civil, Francisco Rubio Llorente, Paco Tomás y Valiente, Francisco Tomás y Valiente, estaba Gloria Beguet, estaba el presidente del tribunal, catedrático también de Derecho Constitucional, cuyo nombre me saldrá ahora, si se levanta, García Pelayo, don Manuel García Pelayo, que es el que ocupó, digamos, ese lugar en la polémica, y algunos otros procedentes del mundo judicial. Estaba Arozamena, Joaquín Arozamena, gran magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que a mí siempre me ha sorprendido la capacidad que tuvieron de ser creativos. Porque es un producto de una creatividad de tal dimensión. En muchas cosas uno las puedes cuestionar. Es decir, yo creo que los esquemas sobre el principio de igualdad, al que dedicaron muchas horas, a mí, visto hoy, y del mundo en el que vivo, me parecen muchos de ellos desfasados, inadecuados para el siglo XXI. Pero qué gran esfuerzo, qué gran cultura de lecturas del exterior, que también las hay, para atraer, etcétera, ante, yo creo, un tribunal constitucional que con el tiempo se ha ido empobreciendo. Y no porque los retos no sean importantes, sino porque ha tirado demasiado del pasado. O sea, la jurisprudencia, gran parte de las sentencias del Tribunal Constitucional hoy empiezan con un enorme recordatorio de lo que ha sido. Y a veces lo que nos interesa ya no es lo que ha sido, sino lo que es. Lo que es que el mundo de los derechos digitales no han sido, son. Y sobre esto tendrá que ser creativo, tendrá que decir cosas nuevas, tendrá que reaccionar de otra manera frente a ese tipo de derechos o frente a ese tipo de limitaciones de las libertades, que a lo mejor tienen que ser distintas. Por eso, a mí la tarea de aquellos 12 primeros magistrados del tribunal me parece absolutamente, lo decía en la intervención y si no lo subrayo ahora, la mejor pedagogía constitucional de la historia de España. Es impresionante cuando uno lo ve en esos tomos verdes, es que está casi todo lo que es cómo construir una sociedad democrática de la nada. Y sobre todo, cómo ayudar a construirla. O dicho con otras palabras, España tiene un consenso para aprobar la Constitución, ahora que tanto se habla de su reforma, pero tuvo unos magistrados que supieron durante tiempo interpretar aquel consenso y cambiar España manteniendo la lealtad a aquel consenso. Y eso sí que es algo que ojalá se pueda repetir pronto, porque nos vendría muy bien a todos, pero va a ser muy difícil de alcanzar. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.